en la sinagoga. Por eso que ahora entendemos por qué que Pablo se quedó solamente 3 semanas. Pero en 3 semanas él no podía sembrar una iglesia. Entendemos que Pablo permaneció más tiempo, porque recordamos en las semanas anteriores, el mandato del Señor es ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y para hacer discípulos debe ser enseñada la palabra de Dios, para que las personas, los creyentes, maduren en la fe, ¿no? Para que haya un crecimiento espiritual. Y sabemos también que Pablo permaneció más tiempo, fue 3 semanas en la sinagoga. Y muchas personas, algunos judíos creyeron, y muchos griegos creyeron, piadosos, y muchas mujeres, ¿no? Y esas personas dejaron de ir en la sinagoga. Eso es lo que produjo los celos de los judíos, porque vieron que de la cantidad de personas que se reunían en la sinagoga había disminuido bastante. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Tomaron consigo, ¿qué es lo que ellos hicieron? Estos judíos que no creyeron y tuvieron celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ellos pensaron que en la casa de Jasón, no sabemos quién es Jasón, mas por el nombre, era un nombre común entre los judíos que habían salido de Israel, de la dispersión son conocidos, judíos griegos. Era un nombre común. Entendemos que Jasón era un judío que había nacido fuera de Israel, fuera de la región de Israel, fuera de la región de Palestina, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron estos judíos que no habían creído y que habían tenido celos? Juntaron un grupo de personas que lo describen como ociosos, personas que no hacían, que no trabajaban y eran malos, y alborotaron la ciudad y se dirigieron a la casa de este Jasón, porque ellos pensaron, estos judíos que no creían en nuestro Señor Jesucristo, que no habían creído, pensaron que Pablo, Silas y Timoteo se estaban quedando en la casa de Jasón, que probablemente se habían quedado, mas en este momento no estaban allí. En el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Jasón y los hermanos que se encontraban en la casa de Jasón fueron traídos a las autoridades de la ciudad, y este grupo de personas gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿A quiénes se están refiriendo? A Pablo, Silas y a Timoteo, ¿no? A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Ellos acusan a Pablo, Silas y Timoteo de trastornar al pueblo, al mundo entero, siendo de que ellos son los que alborotaron la ciudad. Ellos mismos son los que alborotaron la ciudad. Y acusan también, vemos la segunda acusación, de que contravienen, lo que ellos dicen contravienen la ley de César, la ley del emperador romano, ¿no? Diciendo que hay otro rey, y este rey es Jesucristo. De la misma manera fue acusado nuestro Señor Jesucristo, y vemos en Lucas 23. Vamos a Lucas 23 en el versículo del 1 al 5. De la misma manera que son acusados, Lucas 23 del 1 al 5. De la misma manera que Pablo, Silas y Timoteo son Cuando ellos acusados, salieron de la sinagoga, sí, ¿dónde se congregaban? Ya tenían un lugar. se supone que se reunían en la casa de alguien, Ah, ya. en la casa de alguien, hasta que fue formada la iglesia y fue un lugar determinado. Era de esa manera que realizaron ese acto, ¿no? Lucas 23, del versículo del 1 al 5. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Amén. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo,
alborota al pueblo, enseñándole por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Vemos que a nuestro Señor Jesucristo también lo acusaron y de la misma manera. Le acusaron falsamente porque nuestro Señor Jesucristo nunca prohibió. Es más, dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. Le acusan falsamente de haber prohibido dar tributo a César. De la misma manera a Pablo, a Silas y a Timoteo lo acusan de contravenir los decretos de César. Vemos en el pasaje que nuestra hermana ha leído, acusan a nuestro Señor Jesucristo de alborotar al pueblo. Y de la misma manera acusan a Pablo, a Silas y a Timoteo de trastornar el mundo, ¿no? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pilato que su reino no es de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo es Rey, sabemos. Vemos que de la misma manera que acusaron a nuestro Señor Jesucristo, lo acusan a Pablo, a Silas y a Timoteo. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo había advertido, que iríamos a ser perseguidos, ¿no? Y vemos en el versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, no soltaron. Obligaron a Jasón y a los demás hermanos a dar algo. Puede haber sido una propiedad, puede haber sido dinero, que no les iría a ser devuelto en caso de que Pablo, Silas y Timoteo vuelvan en la ciudad a estar predicando. Es por ese motivo que ellos se retiran. Es por ese motivo que Pablo y Silas se retiran de la ciudad de Tesalónica. En el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos salen de Tesalónica y se dirigen a Berea. Berea es una ciudad que está al suroeste de Tesalónica. Recordamos, en Tesalónica, Pablo ha ido a la sinagoga. Ha expuesto y ha declarado por medio de las Escrituras que Jesucristo es el Mesías. Por la predicación de la palabra, algunos han creído, algunos judíos, muchos griegos y muchas mujeres nobles, ¿no? Y se ha desatado una gran persecución. Vimos en Primera de Tesalonicenses que Dios es quien escoge. Y Dios es quien escoge y Dios es quien salva. Mas salva por medio de la predicación de su palabra. La persona escogida, cuando escucha la palabra de Dios en el tiempo del Señor, se arrepiente y cree por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de cualquier cosa que pueda suceder, a pesar de la persecución, a pesar de cualquier alboroto, a pesar de cualquier tribulación. En el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los hermanos de Tesalónica, los hermanos que recién se han convertido, envían a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. En Berea también había una sinagoga y es el primer lugar donde Pablo y Silas se dirigen. Versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos que hay un paralelo entre lo que sucede en Tesalónica y en Berea. Lo primero es que Pablo y Silas, tanto en Tesalónica como en Berea, se dirigen a la sinagoga de los judíos y predican la palabra de Dios. En esa similitud hay una diferencia. ¿De qué? De las personas que escucharon. En Tesalónica, la palabra de Dios dice que Pablo y Silas discutían con ellos, dialogaban, los llevaban a razonar, los confrontaban en su pecado, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. En Berea también ellos están exponiendo por medio de las Escrituras y entendemos también que de la misma manera, porque eran muchos judíos y les estaban explicando y mostrando que el Mesías, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Cristo, ¿no? Es el Mesías esperado.
Mas hay una diferencia entre las personas de Berea y de Tesalónica. ¿Cuál es la diferencia? Las personas de Berea, la palabra de Dios nos describe que ellos eran más nobles. Más Y nobles. escudriñaban cada Y no día. es una nobleza como las personas del mundo lo entienden. ¿Cuál es la nobleza para las personas del mundo? ¿A quiénes llaman de nobles? A las personas que son descendientes de reyes o que son pertenecientes a una familia de reyes o de una persona o que pertenece a una familia distinguida o de buenos, Son de la la nobleza. Más aquí entendemos que lo que el Señor está hablando a través de Lucas no es ese tipo de nobleza, sino es una nobleza espiritual. Estas personas de Berea se caracterizaban por una nobleza espiritual. ¿Y cómo era esa? ¿Cómo es descrita esa nobleza espiritual? ¿Por qué son llamados de nobles? Lo describen aquí. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos recibían lo que Pablo y Silas hablaban. Y con toda solicitud quiere decir de buena voluntad, prestando bastante atención, con el corazón abierto y con su mente abierta. Mas no se quedaban allí. ¿Qué es lo que ellos hacían? Escudriñando cada día, cada vez que escuchaban, ellos estudiaban lo que Pablo y Silas habían hablado. Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que lo que Pablo y Silas hablaban, ellos iban y constataban con las escrituras, con el Antiguo Testamento, con los pergaminos, para ver si lo que Pablo y Silas estaban hablando era conforme a la palabra de Dios. Y versículo 12. Recordamos lo que leímos en Tesalonicenses, los escogidos de Dios son salvados por medio de la palabra de Dios al escuchar la palabra de Dios. En el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los escogidos de Dios, al ser expuestos por la palabra de Dios, al ser llamados al arrepentimiento, al ser enseñado quién es Jesucristo, quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que Jesucristo hizo al hecho de ser expuestos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Los escogidos de Dios creen. De esa manera, en el versículo 12, creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mas lo que tenemos que recordar es que no todas las personas, no todos los escogidos de Dios creen a la primera vez. Es de la misma manera, si meditamos en nuestra vida, no fue en el primer momento. La obra de Dios por medio de su Espíritu Santo de convencernos de pecado es iniciada, mas no sabemos exactamente en qué momento el Señor nos convierte. Mas vemos que llega un momento en que Dios por medio de su Espíritu Santo nos convence de pecado y si vemos que las cosas que antes, muchas cosas que pensamos y pensábamos realmente que no era pecado, que no era desagradable delante de Dios, vemos que comienza el Señor a mostrarnos que es pecado. Mas, recordamos, Dios escoge y a sus escogidos salva por medio de su palabra. Cuando sus escogidos son expuestos a la palabra de Dios, al Evangelio, ellos creen. Y lo que debemos recordar, ellos creen en el tiempo de Dios. Ellos creen en el tiempo de Dios. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, Pablo. Vamos en Gálatas, capítulo 1. Pablo fue llamado por Dios. Vamos a ver ahora. Gálatas. En el capítulo 1. Corintios. Versículo 14. A partir del versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios
y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, prestamos atención, pero cuando agradó a Dios, fue en el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Él fue escogido de la misma manera que todos los que Dios convierte hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, y fue apartado, dice, lo describe así, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo, escogido por Dios, un escogido de Dios, perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque era inconverso, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, mas aún no convertido, inconverso, perseguía a la iglesia. Era un enemigo de la iglesia, era un enemigo de Cristo. Mas en el tiempo de Dios, por su gracia, por la gracia de Dios, ¿qué es lo que sucede? Dios, el Señor lo convierte a Pablo en el tiempo del Señor. Y hay otro ejemplo también que todos conocemos, el latón de la cruz. Cuando fue crucificado, los dos latones injuriaban a nuestro Señor Jesucristo. En el paso de las horas, Dios, el Señor, convierte a ese latón. De tal manera que le dice, cuando uno de los latones le vuelve a decir, si tú eres el Cristo, bájate y sálvanos, y le dice, vamos a leerlo en Lucas. Lucas 23. Del 39 al 40. Perdón, no es. Ah, sí, sí. Lucas 23, del 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, ¿cuál es el otro? El otro malhechor, el que ya ha sido convertido por el Señor. Dice, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ella reconoce su pecado, él reconoce que él merece morir, y él va a morir en esa cruz, y es culpable delante de Dios, porque quien la paga del pecado es muerte, sabemos, la paga del pecado es muerte, él había pecado y merecía la muerte. Reconoce que Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Sí, sí, ahora lo vamos a ver, él lo reconoce también como Dios, porque vemos aquí, y dijo a Jesús, ya ha obrado, Dios ya ha obrado en el corazón de ese latón, ya lo ha convertido, porque en el 42 dijo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Debemos recordar, primero, Dios escoge, es algo que sabemos, Dios escoge. Sabemos en Efesios que Dios ha elegido a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. No sabemos quiénes son los escogidos de Dios, Dios lo sabe, mas la certeza es que ante la exposición del Evangelio, los escogidos de Dios son convertidos y que Dios va a salvar a sus escogidos. Eso nos debe de motivar a predicar, a compartir el Evangelio, a pesar de que las personas nos rechacen. A pesar de que las personas nos rechacen y a pesar de cualquier tipo de situación que suceda. Hemos visto, Pablo está predicando el Evangelio. Los escogidos de Dios están siendo convertidos. Y simultáneamente, como es que Dios convierte a las personas, están sucediendo o está comenzando a levantarse oposición, persecución. Mas eso no hizo que Pablo y Silas y Timoteo paren de predicar. Ellos continuaron predicando. Eso nos debe de motivar.
Lo que nos debe motivar de suma manera es saber que Dios convierte a sus escogidos en su tiempo, en el tiempo de Dios. Aún puede convertir a alguien antes de morir. Prueba de eso es que Dios convirtió a ese ladrón antes de morir. Y eso nos debe incentivar ¿a qué? A continuar pidiendo. Hemos visto hoy día, perseverar en la oración, no fatigarnos, no dejar de pedir por nuestros amigos, por nuestros familiares, por aquellos familiares que rechazan aún a Dios, que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios puede salvarlos antes de que ellos mueran. La palabra de Dios nos dice que debemos continuar orando. La palabra de Dios nos dice que debemos compartir el Evangelio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto debe motivarnos realmente y motivar nuestros corazones y todo nuestro ser para continuar orando y continuar compartiendo el Evangelio, porque Dios salva a sus escogidos. En el versículo 13 del capítulo 17 regresamos. De la misma manera que en Tesalónica, ante la predicación del Evangelio, comenzó a haber oposición, comenzó a haber persecución, de la misma manera en Berea. Mire, y en Berea, ¿qué es lo que sucede? Estas personas de Tesalónica, ¿hasta dónde van? Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Los judíos que no habían creído y que comenzaron a perseguir y a hacer alboroto y acusar a Pablo, a Silas y a Timoteo de trastornar, de contravenir los decretos del César, ellos van hasta Tesalónica y alborotan. De la misma manera que alborotaron la población de Tesalónica, alborotaron a las multitudes de Berea. En el versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Cuidaban a Pablo, ¿no? ¿Perdón? Cuidaban a Pablo. A Pablo, sí. Vemos que Pablo es el que sale de la ciudad, el que sale de Berea, y no sale solo. Los hermanos, estos hermanos que han sido convertidos ahora en Berea, lo acompañan a Pablo. Versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estos hermanos de Berea acompañan a Pablo y lo llevan hasta Atenas, para que nadie le haga nada a Pablo. Pablo le pide a estos hermanos que regresen a Berea y pidan a Silas y Timoteo que dejen Berea y vengan a Atenas. Estas personas, estos hermanos salieron de Atenas y se dirigen a Berea para dar este encargo a Silas y Timoteo. Vemos la similitud que hay en Tesalónica y en Berea. Lo primero, en los dos lugares Pablo predica primero en la sinagoga. Segundo, es por medio de las Escrituras. Es por medio de las Escrituras que Pablo está mostrando que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Mesías. Ante la exposición de las Escrituras, por medio de las Escrituras, personas creyeron, tanto en Tesalónica como en Berea. Simultáneamente, como las personas van creyendo, las personas que no creyeron, algunas de las personas que no creyeron, comienzan a oponerse y a perseguir a las personas que están predicando a Pablo. De la misma manera, y como vimos en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, Dios es quien escoge. Dios es quien escoge, Dios salva a sus escogidos por medio de la predicación de su palabra, a pesar de cualquier tipo de persecución, a pesar de cualquier cosa de lo que las personas puedan hacer y atreverse a hacer, Dios salva y convierte a sus escogidos y es por medio de la palabra de Dios. En el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, Atenas era el centro cultural de Grecia. Era el comercio. Era el centro cultural, es donde estaba la mayor universidad del Imperio Romano, en Atenas. Era un centro comercial también. Era la mayor ciudad.
de toda Grecia, de la región de Macedonia, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con Pablo? Dice, su espíritu se enardecía, se molestaba, se airaba. ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Enardecía significa Se molestaba, ¿no? Al ver el estado, la depravación de esta ciudad. Idólatra es toda persona que tiene una idea o que practica algo falso acerca del Dios verdadero. Toda persona que cree en Dios, más que cree en Dios y no es de la manera que las Escrituras nos los muestra, es idólatra. A veces pensamos que idólatras son las personas que tienen estatuas y que adoran a Dios por medio de símbolos, de imágenes. Mas no solamente es eso, es cualquier persona. Es más, hay dos tipos de personas. Los que creen en el Dios verdadero, por medio de Jesucristo, por haber creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que se hizo hombre para morir en la cruz por nuestros pecados, y Él, muriendo en la cruz, nos da perdón de pecados y vida eterna por medio de su resurrección. Y el otro grupo de personas, todo el restante del grupo de personas lo conocemos como inconversos. Las personas que no creen en el Dios verdadero. Y todas las personas que no creen en el Dios verdadero son idólatras. Son idólatras. ¿Por qué? Porque no adoran al Dios verdadero. Y aún las personas que dicen adorar a Dios y lo adoran, por ejemplo, dicen adorar a Dios, más por medio de cualquier otra cosa, por medio de cualquier persona que no es nuestro Señor Jesucristo, es idólatra. Porque está idolatrando, están adorando a un Dios falso. Porque el único camino, ¿quién es? Para llegar al Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos por personas que dicen que alguna cosa o que adoran a Dios, mas no reconocen a nuestro Señor Jesucristo, son idólatras. これもわからない。優勝だからこれだからね。わかる？え、温めるの？Y hay algo. Les pregunto, hermanos, ¿un cristiano puede caer en idolatría? No, porque ya conocí a Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. La idolatría puede ser que tiene mayor prioridad. Idólatra es toda persona que tiene una idea equivocada de Dios o que hace algo, por ejemplo, que hace algo equivocado pensando que puede aproximarse a Dios. Cada vez que nosotros permitimos que en nuestro corazón entre algo que no es Dios, ya estamos cayendo en idolatría. La diferencia entre nosotros y las personas que están en el mundo es que Dios nos lleva al arrepentimiento. Diariamente, hemos visto el día de hoy, Dios nos lleva al arrepentimiento diariamente. Mas asimismo un cristiano puede caer en idolatría. Si meditamos en nuestra vida, cada vez que permitimos, nuestro corazón es el altar donde debemos adorar a Dios. Y cada vez que permitimos, es más, y reemplazamos a Dios por cualquier otra cosa, puede ser hasta por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, estamos cayendo en idolatría. Asimismo, un cristiano puede caer en idolatría. La diferencia es que la persona del mundo, sabiendo o no sabiéndolo, él continúa en eso. Los hijos de Dios pueden caer en idolatría, mas son los llevados al arrepentimiento. Y nos arrepentimos y Dios nos perdona. En el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quiénes estaban esperando? ¿A quién estaba Pablo esperando? A Silas y a Timoteo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La ciudad de Atenas, en la ciudad de Atenas era inundado de imágenes, de monumentos. Perdón, mi hermano. Era la ciudad
el centro cultural, más también era el centro religioso, más el centro pagano, donde eran adorados todo tipo de dioses. Sabemos todo tipo de dioses paganos, que nuestro Dios es el único y es el verdadero. Versículo 17. Así que discutían